Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Esta quien le habla, su hermana, pastora y amiga, Keila A. Torres García, que hoy nos reunimos un día más para aprender acerca de la palabra del Señor. Nosotros estamos hablando acerca del tema del reino de Dios y estamos hablando de cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de los gobernantes del reino de Dios. Así que si usted va a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede leer allí las enseñanzas de Jesús. Y todas las enseñanzas eran acerca del reino de Dios. Y es lo que nosotros en esta tierra estamos anunciando, estamos manifestándolo a través de nuestro testimonio. Somos testigos de Él aquí en la tierra, así que manifestamos ese reino y venimos estableciendo el reino de Dios como Jesucristo así lo hizo y así lo demandó de nosotros. Fue nuestra misión ir por todo el mundo y hacer discípulos. Enséñenles todo lo que les he enseñado, enséñenles a guardar mis mandamientos. Todo el que cree será salvo. Aleluya. Y dice su palabra que nosotros fuimos llamados, escogidos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a Jesucristo. Así que nosotros en esta mañana estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Nos mandó a anunciar, nos mandó a proclamar su palabra, su evangelio, su buena nueva de salvación que es Jesucristo. Así que hoy vamos a estar trabajando con los gobernantes del reino. Si usted quiere ver los temas anteriores, usted puede ir a mi página de YouTube. Va allí y busca Pastora Keila A. Torres García y usted va a encontrar todos los temas que hemos trabajado. El primer tema que trabajamos fue el plan de Dios para el hombre y allí tenemos 11 clases acerca del plan de Dios para el hombre. Luego de eso, entonces comenzamos a trabajar con el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santamaría. Así que usted también puede adquirir el libro y nosotros hemos estado trabajando, pero usted sabe que uno dice una oración, pero Dios nos da un montón por ahí, así que usted va a leer, pero va a encontrar que además de lo que usted va a leer, pues hay otras cosas que se le añaden a estas clases y es el funcionamiento del reino de Dios. En estas clases empezamos estableciendo qué es el reino y después quién es Jesucristo en el reino. Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Aceptando el señorío de Jesucristo en nosotros, aceptando el gobierno y sujetándonos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que estuvimos hablando del fundamento del reino, que es Jesucristo. Los componentes del reino, como todo reino, tiene un rey, tiene un territorio, tiene unos ciudadanos, tiene una constitución, tiene una cultura, tiene un ejército, ¿verdad? Y todo está bajo el soberano Dios, que es el Padre eterno, nuestro Padre celestial, y nosotros los ciudadanos somos sus hijos y andamos en el reino sujetos a su ley, a su constitución, que es la palabra de Dios. Y también estuvimos hablando de los propósitos del reino, estuvimos hablando del sistema de gobierno. Está el Padre soberano, está Jesucristo, Rey, está el Espíritu Santo y estamos nosotros, los ciudadanos del reino, que somos los ciudadanos reales, que somos hijos del Rey, aleluya, hijos del Padre Celestial. Y estuvimos hablando acerca de esa estructura del sistema del gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los gobernantes del reino. Aleluya. Así que el gobierno de Jesucristo en la tierra está compuesto por los ciudadanos del reino, que somos tú y yo,
los que hemos aceptado a Jesucristo y vivimos en su cultura y vivimos bajo su ley. Los ciudadanos del reino, que somos nosotros, dice la palabra que somos hijos del Padre Celestial. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros los ciudadanos del reino somos hijos del Padre Celestial, del Dios soberano, de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que es su nombre. Dice también que nosotros los ciudadanos del reino somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Que nos hizo qué? Nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, el Padre Celestial. Así que esos somos nosotros, los ciudadanos del reino. Somos hijos, somos reyes y sacerdotes. Dice también la palabra que nosotros somos jueces. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que dice ahí claramente que nosotros somos jueces. Y si usted va al origen, si usted va a la instrucción que le dio el Padre a Adán y luego le dio esa misma instrucción a Noé, y es la misma instrucción que nos da a nosotros cuando le digo multiplíquense, sean fecundos, le digo sojuzgad la tierra, tomen autoridad sobre todo lo creado, ¿verdad que sí? Y todo tiene que venir a sujeción. Pero sabemos que hay jueces que practican la justicia y hay jueces que practican la injusticia. Así que el hombre ha venido a tomar autoridad en la tierra y sabemos que la tierra está dominada por el hombre y por eso la tierra se ha corrompido. Y dice que la tierra gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. Somos tú y yo, que somos esos jueces que venimos a sujetar la tierra, pero conforme a la justicia, al plan y al diseño de Dios. Aquel que no tiene el diseño de Dios, que no practica la justicia, pues no trae orden y no trae justicia a la tierra. Así que son jueces injustos. Todos los ciudadanos del mundo son jueces, pero hay unos que practican la justicia y hay otros que practican la injusticia. Y la justicia trae bendición. La justicia trae, ¿cómo se dice? Beneficios. Pero la injusticia trae maldición. La injusticia trae caos. La injusticia trae desorden. La justicia trae el orden, el diseño de Dios según su propósito y su voluntad. Así que nosotros hemos sido llamados a ser también jueces justos aquí en la tierra, que traigamos la justicia de Dios y el orden de Dios con todo lo que hacemos, y no solamente con lo que hacemos, sino con lo que nosotros hablamos, pensamos y sentimos. Así que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se tiene que sujetar a Él para que podamos andar en su orden, en su justicia y haciendo su voluntad. Así que nosotros vamos a juzgar el mundo. También dice la palabra en Mateo 19:28, hablándole a los discípulos de Jesucristo, los que estuvieron con Él aquí en la tierra, les dice que ellos van a juzgar a las 12 tribus. En Mateo 19:28 dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus
de Israel. Esos son los 12 discípulos de Jesucristo que van a juzgar las 12 tribus de Israel. Pero nosotros vamos a juzgar al resto, como dice la palabra. Nosotros vamos a juzgar al mundo y dice que hasta que juzgaremos a los ángeles. Así que somos jueces. Los ciudadanos del reino de Dios somos hijos de Dios, somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para Él y somos jueces. También dice la palabra que somos ministros competentes. Esa palabra no se nos puede quedar. No solamente ministros, sino ministros competentes. Alcanzamos todas las competencias, o sea, todos los objetivos, todos los estándares, todas las expectativas que Dios tiene, porque somos esos ministros que cumplimos con todo eso para anunciar, manifestar y establecer el reino de Dios. Así que nosotros somos los ciudadanos del reino de Dios y somos gobernantes del reino aquí en la tierra. Dice 2 de Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de obra, no de la letra, sino del Espíritu, el Espíritu que da vida. Su palabra no es letra para nosotros, es vida. Su palabra es Espíritu, vivifica nuestro espíritu, aleluya. Así que no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Eso dice 2 de Corintios 3, 5 al 6. Somos ministros competentes y nuestra competencia proviene de Dios. En Efesios 4, del 11 al 13, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así fue que Dios lo estableció, así fue que Él lo constituyó y así sigue siendo hasta que Él regrese. Unos apóstoles, ¿qué son apóstoles? Son enviados a un lugar para establecer familias del reino, casas del reino. Eso es un apóstol, eso es todo. No es una cosa de otro mundo. Un apóstol es aquel que es enviado a diferentes lugares. No se establece en un solo lugar, sino que va a diferentes lugares y donde quiera que va anunciando, va proclamando y va estableciendo casas de reino para que la gente ahí se congregue y adoren a Dios y vivan conforme a la cultura del reino. Ese apóstol que es enviado, que eso es lo que significa la palabra apóstol, es enviado como Pablo y Bernabé, que fueron enviados, ¿verdad que sí? Y no anduvieron con Jesucristo. Así que hay gente que dice que los apóstoles solamente son los que anduvieron con Jesucristo aquí en la tierra, y no es así, porque si fuera así, no estuviera Pablo diciendo eso en Efesios y también en Primera de Corintios. Así que cuando él está hablando de ministerios que están vigentes. No, ninguno de ellos ha dejado de tener vigencia. Y si uno deja de tener vigencia, pues ninguno, todos dejaron de ser vigentes. Y si uno está vigente, pues todos están vigentes. Ahora mismo están vigentes igual que se establecieron en ese momento, hasta que venga Jesucristo por nosotros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted y yo somos gente santa, justa, apta, ministros competentes para ejercer la obra del ministerio, la que Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos haciendo lo que nos toca hacer. Pues necesitamos estas personas que vienen a enseñarnos y que vienen
a perfeccionar y vienen a edificarnos, edifican el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí lo dice, ¿hasta cuándo están vigentes? Hasta que todo, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. El versículo 11 dice, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El 12 dice, para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo en el versículo 13 dice, ¿hasta cuándo es que esto va a estar funcionando? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y eso es cuando Jesucristo venga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me gustó algo que escuché de la apóstol Leslie Santiago, mi gran amiga, compañera de milicia desde nuestra niñez. La bendigo donde quiera que esté. Pero ella estaba diciendo, y en estos días los escuché, yo creo que fue ayer, en el congreso que estaba teniendo allí en Perú, Emaús, la Casa del Fuego. Usted puede ir a la página de ellos aquí en Facebook y también en YouTube, Emaús Church, Emaús, la Casa del Fuego. Y ella estaba diciendo que cuando le dicen, las hijas le dicen, yo tengo derecho a no ser perfecta. Y ella le dice, no, vuelve a repetir lo que tú estás diciendo. Nosotros no tenemos derecho a no ser perfectos. Porque cuando usted está en un lugar, hay una ley establecida. Y el que no siga la ley, quiere decir que no está actuando conforme a la ley, pues no es perfecto, ¿verdad? No actúa conforme a la ley que está establecida en ese lugar. Y en ese momento lo multan o se lo llevan preso. Pues nosotros somos igual. Hay una ley que ha sido establecida, escrita en nuestros corazones. La ley que da vida, la ley de Cristo. Y nosotros que estamos regidos bajo esa ley. Y si nosotros que estamos conscientes, nosotros no nos vamos a mover de lo que establece la ley de Dios para nosotros. Sí podemos fallar, claro que sí, pero conscientemente no debe ser. Porque nosotros no somos de los que practicamos el pecado, sino que nos guardamos para Él. Así que nosotros sí llegamos a esa estatura de la plenitud de Cristo y somos hechos perfectos delante de Él, porque nosotros andamos con la mente de Cristo, sujetos a Él. Aleluya, procurando honrarle a Él en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. ¿Que fallamos? Sí, fallamos, pero no lo hacemos deliberadamente, no lo hacemos conscientemente, que yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. No, eso no puede estar en nosotros, porque nosotros no somos de los que practicamos el pecado, sino que nosotros somos de los que vamos camino, como decía Pablo, voy a alcanzarlo, voy hacia allá, no lo he alcanzado todavía, pero voy en ese camino de alcanzarlo, aleluya. Así que para eso Dios estableció en la iglesia del Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y ser esos ministros competentes, no de nuestra competencia, sino de la competencia. O sea, no estamos hablando de competir, estamos hablando de objetivos, de expectativas, de estándares. Cuando los maestros hablamos de ser competentes, estamos hablando que los estudiantes van a alcanzar todas las expectativas, todos los objetivos se van a alcanzar. Y ahí decimos que ellos son competentes. Pues eso es lo que espera Dios de nosotros. El diseño de Dios es un reino de sacerdotes para Dios. El diseño de Dios es un reino de sacerdotes para Dios. Y le quiero aclarar algo. Cuando estoy hablando de sacerdotes, yo no estoy hablando del antiguo pacto. Así que usted no crea que usted ahora va a ir a estar haciendo todo lo que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. No, pero nosotros sí estamos ofreciendo a Dios continuamente sacrificios
vivos. Aleluya, porque la palabra así lo establece. Así que el diseño de Dios es un reino de sacerdotes para Dios y nosotros somos sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes para Dios, según lo dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que el diseño de Dios es un reino de sacerdotes para Él. Si usted lee en Éxodo 19, versículo 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sabemos que Dios escogió un pueblo entre todas las naciones, entre toda la tierra, un pueblo separado para Él, un pueblo que Él le dio instrucciones. Y Él le dijo: me seréis un reino de sacerdotes, donde me servirán solo a mí. Todo lo que van a hacer va a ser para mí. Van a ser gente santa. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación para Dios. No nos contaminamos y no es que usted no se junte con la gente. Eso no es lo que yo quiero decir, porque es que la gente se va por la tangente. Entonces no me junto con este porque me voy a contaminar. No, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de costumbres, estamos hablando de cultura, estamos hablando del corazón, estamos hablando de las malas costumbres. Aleluya. Estamos hablando de eso, que usted ha sido separado para Dios, para honrarlo a Él. Y Él espera eso de nosotros, que hemos sido purificados, que hemos sido vivificados, que nos dio vida, que nos dio su Espíritu Santo para que seamos un reino de sacerdotes y una nación santa, gente santa separada para Él, que no se está contaminando con la cultura que no proviene de Él. Todas las culturas de todas las naciones, todas las culturas del mundo entero, como el mismo Satanás le digo a Jesucristo: te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Mire, Él estaba diciendo la verdad, porque los reinos de este mundo le pertenecen a Él, a Satanás. Pero en medio de los reinos de este mundo, Dios se ha hecho de una nación, un reino para Él, escogido de toda la tierra. Escogió un pueblo, un remanente, para que se guarden para Él, para que su ley esté escrita en sus corazones y le amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo rendidos, sujetos a Él. Aleluya. Un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue en Éxodo, ¿verdad que sí? Pero en hebreo, porque hay gente que dice: no, eso estaba ya en el Antiguo Testamento. No. Pero en Hebreos, el Nuevo Testamento, dice Hebreos 4, del 2 al 3 y del 6 al 7 y el versículo 11. Voy a leer esos versículos que voy a ir saltando, porque si no, pues se nos hace muy largo. En Hebreos 4, usted lo puede leer completo. Voy a leer los versículos 2 y 3. 6 y 7 y el 11. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, fe, entramos en el reposo. Jesucristo es nuestro reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. ¿Qué fue lo que le había dicho Dios? Ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, separada para mí. Pero ellos desobedecieron. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Procura, pues,
entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de ser personas dispuestas, personas obedientes a su voz, a su palabra. No solamente oidores, no seamos oidores olvidadizos, sino que oímos la palabra del Señor y vamos haciendo lo que la palabra del Señor está diciendo. Nosotros no somos oidores, somos hacedores de la palabra de Dios. Y así entramos en el reposo que se llama Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Su yugo es fácil y su carga es ligera. No es que la vida te va a ser fácil, sino que el yugo del pecado, de la esclavitud, trae opresión sobre ti. Pero el yugo de Cristo, su propósito en tu vida, no trae opresión, trae libertad, trae gozo, trae plenitud. Aleluya. Trae lo que Dios ha planificado para ti, lo que ha diseñado para ti. Que vivas en su plenitud, en su justicia, en su gozo, gozándote aún en medio de las tribulaciones. Porque Pablo está hablando en Romanos, pero dice que nada de eso nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y eso encontramos cuando nosotros vamos a Él, a Jesucristo. Por eso dice, si estás trabajado, si estás cargado, si estás cansado, ven a Jesucristo. Porque Él te va a dar paz en medio de la tormenta, porque Él te va a dar el aliento que necesitas para caminar, porque te va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas en tu vida. Y aun cuando hayan situaciones, circunstancias, problemas, Él va a estar contigo. Y dice que nos muestra la salida. Aleluya. Y el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda, nos da fuerza, nos da aliento, nos da ánimo. Así que no desmayemos, sino recordemos que Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y cuando dijo hasta el fin, es hasta el fin. Primera de Pedro 2, ¿verdad? Para aquellos que todavía creen que eso era de allá, del antiguo pacto. No, mire, Primera de Pedro, ahí está Pedro hablando. Ya escuchamos a Pablo, ahora escuchamos a Pedro, que dice Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Escuchó bien? Nosotros somos y no es que seremos, dice somos, mas vosotros sois. Está hablando en el presente, no está hablando en el futuro, porque la gente dice, no, porque eso va a ser cuando Él venga. No, 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 dice, vosotros sois. Está hablando del presente. Nosotros vivimos la plenitud de Cristo desde aquí. ¿Por qué? Porque el cielo se manifiesta en nosotros y nosotros estamos sentados junto a Jesucristo en los lugares celestiales, aleluya, y desde allí nosotros miramos a la tierra y desde allí nosotros hablamos sobre nuestro territorio, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre la tierra, y nosotros vamos anunciando, manifestando y estableciendo el reino de Dios conforme a la voluntad del Padre para nosotros. Sois linaje escogido, te escogió Él en Cristo. Real sacerdocio, somos sacerdotes para Dios. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Nación santa, una nación separada de todas las naciones de la tierra, de todos los reinos del mundo. Le estaba diciendo que Satanás le dijo a Jesucristo, te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adorares. Él estaba diciendo algo que era real, era verdad. Él estaba esperando que Jesucristo se postrara delante de Él. Y así todo lo que había sido establecido se iba a derribar, se iba a destruir. Pero no fue así. Jesucristo sabía bien qué hacía aquí en la tierra, hacia dónde iba, qué era lo que le esperaba. Sabía quién era.
en Dios, aleluya. Estaba aquí en la tierra 100% humano, pero tenía muy claro lo que tenía que hacer y vivió en obediencia, rendido a Él. Claro, buscaba intimidad todo el tiempo con su Padre, y más si Él tenía que estar buscando intimidad con su Padre, buscando dirección del Padre continuamente, ¿cuánto más nosotros? Vamos a tener que buscar esa dirección diaria, continua, aleluya, buscando a Dios en todo tiempo y que Él nos revele su voluntad en nuestra vida para caminar haciendo lo que tenemos que hacer como Jesucristo lo hizo y alcanzó lo que tenía que alcanzar, llegó hasta donde tenía que llegar. Pues ¿sabe qué le digo a Jesucristo a Satanás? Le digo, escrito está. Al Señor tu Dios, le dice a Satanás, o sea, al Señor tu Dios, le dice a Satanás, tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Y eso es lo que tiene que estar en la boca de nosotros. Somos una nación santa. Somos un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Aleluya. Para proclamar su palabra, para establecer y manifestar su reino. Aleluya. Nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, de las obras de maldad, aleluya, y nos ha establecido en su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando de nosotros, no éramos parte del pueblo porque Dios había escogido un pueblo para Él, a Israel. Pero ahora, mira lo que está diciendo Pedro y dice, pero vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Porque dice en Romanos, Pablo está explicando, no que ellos lo hayan quitado, no, sino que tú fuiste injertado. Ellos son los naturales y nosotros fuimos injertados. Así que somos adoptados y tenemos ahora todos los derechos igual que un hijo natural. Aleluya. Ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué? Para ser una nación santa separada para Él. Somos sacerdotes para Dios. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bueno, la palabra sacerdote viene de la palabra cohen, que esa es la palabra hebrea. Y dice que es la base que apoya o hace que algo se mantenga firme en su lugar. De ahí ellos sacan la palabra cohen. La palabra hebrea cohen significa que es una base que apoya o hace que algo se mantenga firme en su lugar. Y esa fue la palabra que se utilizó para nombrar a los sacerdotes de Dios. El sacerdocio es la base que el Señor estableció para proporcionar firmeza, apoyo, estabilidad, proveer soporte y justicia a todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa con un sacerdote? Un sacerdote está investido por el Padre. Aleluya, ¿usted está escuchando? Un sacerdote está investido por el Padre para representarlo legalmente aquí en la tierra. Así que por eso Pablo está diciendo que nosotros somos embajadores. Y si usted va a ver la embajada en un país, por ejemplo, voy a un país fuera de Estados Unidos y hay una embajada americana, pues yo voy a ese lugar. ¿Por qué? Porque ese es mi país, esa es mi nación. Entonces quiere decir que ellos me van a amparar y ellos en aquel lugar no representan la nación donde ellos están, sino a Estados Unidos en ese caso, porque es una embajada americana. Aunque esté por allá en Asia, aunque esté por allá en América del Sur, aunque esté allá en la Antártida, si es una embajada
americana, pues está representando a Estados Unidos. Quiere decir que si nosotros somos embajadores de Cristo y yo estoy en esta tierra, yo estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo porque yo estoy representando un reino totalmente diferente, que es el reino de Dios, con la cultura de Dios, con las leyes de Dios. Aleluya. Y eso es lo que yo vivo. Y eso es lo que yo manifiesto. Así que eso lo hace un sacerdote. Un sacerdote está representando legalmente. Todo en el reino de Dios tiene que ver con legalidad. Todo en el reino de Dios tiene que ver con legalidad. Es más, dice la palabra que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que todo en el reino de Dios tiene que ver con legalidad. Y Dios no hace nada que no sea legal. Él estableció unas leyes y Él no la transgrede. No, Él sigue lo que Él estableció. Él lo estableció y así seguirá siendo. ¿Por qué? Porque estableció la ley y las leyes son para cumplirla y son para que haya orden. Y Él estableció que la tierra se la dio a los hombres y nos toca a nosotros traer la justicia de Dios aquí en la tierra, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo en mí, pues entonces lo que me gobierna es su Espíritu para hacer conforme a su palabra, a su voluntad. El que no manifiesta la justicia de Dios, pues no tiene el Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido investidos con su Espíritu Santo para representarlos a él, al Padre, a nuestro Rey Jesucristo, legalmente aquí en la tierra como embajadores de su reino. Un sacerdote es quien ha sido llamado, ha sido elegido, ha sido santificado, separado para la obra de Dios totalmente, y quien se le ha delegado autoridad como juez. El sacerdote hace la función de juez para el uso exclusivo de los propósitos del reino. Escuchó bien, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, pues me acuerdo yo de Samuel, así mismo. Así que se le ha delegado autoridad como juez para el uso exclusivo de los propósitos del reino. Para que los sacerdotes puedan ejercer gobierno, deben estar sometidos al rey y a sus leyes. Así que si a usted lo domina el Espíritu Santo, es lo que está en usted y su mente está sujeta, su corazón, su voluntad, su cuerpo, no solamente su mente, sino su cuerpo también, sujeto a la ley de Cristo, usted entonces va a poder ejercer un gobierno porque está sometido al rey y a sus leyes y lo puede representar de manera legal aquí en la tierra. Los sacerdotes que ejercen gobierno tienen derecho a hacer las obras que Jesucristo hizo. Y Él dijo que aún mayores vamos a hacer. ¿Sabe por qué Jesucristo dijo eso? Él dijo: el que en mí cree las obras que yo hago, dice Juan capítulo 14, del 12 al 14, para los que van apuntando. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Él. No soy yo la que voy a hacer la obra. Yo soy el instrumento que Dios va a usar. ¿Por qué? Porque yo soy un representante legal de Él aquí en la tierra, manifestando y estableciendo su reino. Y todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que estar dirigido por Él. Entonces dice: yo voy al Padre. Quiere decir que cuando tú estés aquí en la tierra y tú pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer porque voy a estar ahí. Y por eso vas a hacer cosas aún mayores. Pero no eres tú, es quien está en ti. Aleluya. No es algo, como dice Eric Alpizar, no es algo, es alguien. Tú no tienes algo, tú tienes a alguien, al Espíritu Santo, que vino a morar en tu vida. Aleluya. Así que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuando tú pides algo en su nombre, no es solamente que utilices el nombre de Jesucristo, es que tiene que estar bajo la voluntad de Él. Y entonces eso es en su nombre, porque es una palabra que ha salido de la boca de Dios.
No hay nada que usted vaya a establecer aquí en la tierra, sino fue que Dios lo dijo ya. Y todo lo que será ya fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que usted se tiene que alinear a esa palabra de Dios para que pueda ser establecido el reino de Dios. La función del sacerdote, mire, ofrecer sacrificios. Esa es la función del sacerdote. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo me tengo que ir a ofrecer sacrificios. No, usted no va a andar ofreciendo sacrificios como los sacrificios que ofrecían en Israel, los rituales. No, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu mente, tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu espíritu, tiene que ver con tu rendición, tiene que ver con tu voluntad, tiene que ser con tu deleite. Con eso es que tiene que ver en qué tú te deleitas, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Qué es lo más que te agrada? Ahí está tu corazón. Así que ofrecer sacrificio, dice Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos una casa espiritual, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Hemos venido a ser casa, aleluya, una casa espiritual donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nuestro cuerpo le pertenece a Él, nuestra mente le pertenece a Él, nuestro espíritu le pertenece a Él. Aleluya. Cuerpo, alma, espíritu le pertenecen a Él. Así que dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es Pedro hablando. Así que nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales continuamente que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La ley de Cristo escrita en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 13, del 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué sale por su boca? ¿Qué es lo que usted está pensando diariamente? Aleluya. Eso tiene que ver con sacrificios. Esos son sacrificios que usted ofrece a Dios. Y los sacrificios deben ser sacrificios espirituales aceptables, agradables delante de Él. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de estamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. ¿Qué sale por su boca? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Siempre hay una alabanza o siempre hay una queja? Ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Y eso quiere decir fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que nosotros somos sacerdotes para Dios, ejerciendo nuestra función que es ofrecer sacrificios. Ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice en Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, eso es Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que también cuando usted da, usted está haciendo, está ofreciendo sacrificios que llegan delante de la presencia del Señor como olor fragante y son agradables a Dios. Y eso es como un olor suave delante de Él. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué? Porque ofrecieron sacrificio agradable, aceptable y se desprendieron de algo para darlo. Y dice que es más bendecido el que da que el que recibe.
Aleluya. Así que Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y de Él es toda la tierra y su plenitud. Todo lo que existe en esta tierra le pertenece a Dios. Así que Él se lo da a quien Él quiere. Ahora, ¿qué le espera de nosotros? Espera de nosotros sacrificios espirituales, sacrificios vivos delante de Él. Eso somos nosotros, nuestro culto racional. Aleluya. Nuestro culto racional. Eso es. Nosotros mismos nos ofrecemos delante de Él. Nuestra vida le pertenece a Él y la ofrecemos a Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, todo. Aleluya. Hemos venido aquí para hacer su voluntad. Aleluya. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y lo que me toca hacer no es solamente existir, sino cumplir su propósito aquí en la tierra. El legado que yo puedo dejar es Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué más hace el sacerdote? El sacerdote vive en la casa de Dios y ministra ahí también. Así que vive y ministra en el templo de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Está hablando de la labor de un sacerdote. Y está hablando de allá arriba, en el reino, en el trono. Aleluya. Está describiendo lo que está viendo en el cielo, en el trono, en la presencia de Dios. Y dice que estaban postrados los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y que todos tenían arpas. Todos tenían arpas y tenían copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué es el incienso? Dice que son las oraciones de los santos, de nosotros. ¿Dónde están? Allí presentes. Y es más, ellos le echan más incienso para que suba ese humo a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Nuestras peticiones están delante del Señor. Nuestras peticiones están delante del Señor. Nunca dejes de orar. Dice la Biblia, orad sin cesar. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar de oro que estaba delante. Dice, y se paró ante el altar con un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Así que en Apocalipsis 5 leímos que están allí con arpa, están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y se postran delante del Cordero, y todos tienen arpa y tienen copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones que van hasta el trono de Dios. Pero en el capítulo 8 dice que entonces a ese incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo a esas oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aleluya. Romanos 15, 16 dice que nosotros somos creados o llamados o escogidos, como usted lo quiera llamar, para ser ministro de Jesucristo. Para ser ministro de Jesucristo. Y en este caso, Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién es la ofrenda? Nosotros somos la ofrenda a Dios. Así que caminamos como sacrificio vivo delante de Él. Somos la ofrenda. Aleluya. Y la ofrenda, ¿qué se hace con ella? Se rinde ante el altar, se derrama ante el altar, y nosotros nos rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra vida a nuestro Dios. Aleluya. ¿Y qué más hace el sacerdote? Vive en total santidad, purificado y separado para Dios. Romanos 12, del 1 al 2 dice
Y ahí está el resumen de la función del sacerdote. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros entregamos la mente, nosotros entregamos el corazón, nosotros entregamos el espíritu, nosotros entregamos el alma y hablamos de liberación y hablamos de libertad del corazón, de sanidad del corazón y sanidad del alma y sanidad y toda esta cosa. ¿Y el cuerpo qué? Dice Pablo que se golpea su cuerpo, se golpea su cuerpo. Mira, el cuerpo se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Por ahí es que viene el pecado. ¿Dónde están las pasiones? ¿Dónde está el desorden? ¿Dónde están los deleites? ¿Dónde? En la carne. Así que Pablo está diciendo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sujételo, sométanlo, ríndanlo, para que el Espíritu Santo sea el que domine su cuerpo. Él nos da dominio propio para dominar esta carne. Nuestra mente se sujeta a Cristo y nosotros tenemos que estar continuamente sujetando nuestra carne. Todos los días tenemos que morir. Así que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice Romanos 12:1. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto a Dios. Ese es nuestro culto. Ese es nuestro culto. Y después dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Miren, no hagan lo que hacen los reinos de este mundo. No vivan las culturas de este mundo. Vivan la cultura del reino de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que sepan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que puedas caminar por ella. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda, vosotros sois linaje escogido. Somos una nación dentro de naciones. Somos una nación escogida para Él dentro de estas naciones que no quieren, no aman a Dios y no se quieren volver a Dios y no quieren saber de Dios y viven independientes de Dios. Pero nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada sacerdote en el reino tiene el sello del Espíritu Santo, que lo autoriza para usar el poder de Jesucristo sobre esta tierra como juez, sometiendo la tierra a la voluntad de Dios. Efesios 1:13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lo dice ahí en Efesios 1, versículo 13. Así que cada sacerdote en el reino de Dios tiene el sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada sacerdote en el reino de Dios tiene una unción que lo caracteriza. Tiene el sello del Espíritu Santo y tiene una unción que lo caracteriza. Y una unción es una capacitación sobrenatural que el Señor otorga a quien encomienda para que pueda cumplir la función que le toca hacer dentro del reino de Dios. Eso es lo que se le llama una unción. Así que conforme a lo que Dios lo llamó a usted a hacer, es la unción que usted tiene sobre usted. No proviene de usted,
No tiene nada que ver con usted, tiene que ver con el propósito de Dios aquí en la tierra y necesita hombres y mujeres que hagan su obra y Él derrama sobre ellos la unción que necesitan para hacer la encomienda que Él ha puesto en sus manos. Todos tenemos una unción sacerdotal, eso ya lo sabemos, y esta se manifiesta en forma distinta según la asignación específica que Dios le ha otorgado a usted. Aleluya. Dice Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad y nos da lo que necesitamos. Y a veces decimos, no, pero yo no puedo hacer eso porque yo no sé nada de eso. Pero mire, viene una unción sobrenatural sobre usted porque no depende de usted y no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con Dios. Y si Dios quiere que usted haga algo, en ese momento va a derramar sobre usted lo que usted necesita para que lo pueda hacer. Y usted mismo va a decir, ¿y cómo fue? Porque no es usted, sino el Espíritu Santo que está en usted, que lo va a llevar a hacer lo que Dios lo mandó a hacer en un tiempo determinado. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Un sacerdote también en el reino de Dios, además de tener el sello del Espíritu Santo, además de tener una unción que lo caracteriza, también tiene dones espirituales. Se manifiestan en nosotros según la necesidad que se presente. Nosotros tenemos dones espirituales y se activan en nosotros. Y lo que hacen es revelar la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Y entonces vamos a ir anunciando, vamos a ir resolviendo problemas, porque para eso son los dones espirituales y supliendo las necesidades a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos como sacerdotes del reino dejar que el Espíritu nos mueva y que mueva sus dones en nosotros para que el reino pueda seguir siendo anunciado, manifestado y establecido aquí en la tierra. Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, está hablando de uno, pero son más, úsese conforme a la medida de la fe. Y quise traer este versículo porque está diciendo que tenemos diferentes dones y que nos son dados por la gracia de Dios. No por lo que yo pueda hacer, no porque sea yo, no porque me lo merezco, sino porque la gracia de Dios está con nosotros y Él necesita que nos movamos a hacer lo que tenemos que hacer para que el reino sea proclamado. Ir por todo el mundo y proclamar el evangelio. Por todo el mundo. El que creyere será salvo, el que no crea ya ha sido condenado. Nuestra misión, nuestra asignación es ir a hacer. Y para eso se nos han dado dones dados por Dios, por su gracia, y Él da como Él quiere. Pero lo más importante es que yo quise leer este texto porque dice que se nos dan diferentes dones según la gracia, pero ahí dice, úsese. Nos toca a nosotros usar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Hay gente que no lo usa y Él nos está diciendo, úsese, úsese, o sea, úsalo. Usa ese don que Dios ha puesto en ti para hacer la obra de Dios. Y además de los dones espirituales, también hay oficios ministeriales. No son la misma cosa. Los oficios no es lo mismo que los dones espirituales. Son diferentes. Unos son los dones espirituales y otros son los dones ministeriales. Y son 5 según lo que nos enseña la Escritura. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestro, y son impartidos por el Mesías para darle continuidad a su obra en la tierra. Él se iba, pero dejó a un pueblo. ¿Para qué? Para que fuera a proclamar el evangelio, para que enseñara, para que fueran a las diferentes naciones a proclamar el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Y Él viene pronto y viene a buscar a su iglesia, a ese remanente fiel, a ese pueblo adquirido, a ese pueblo elegido entre todas las naciones de la tierra para hacerle a Él sacerdotes y reyes con una cultura del reino de Él según Él. Aleluya. Y para eso tenemos apóstoles que son enviados a las diferentes naciones. Hay evangelistas que van a los diferentes lugares a proclamar, pero no están estableciendo casas de reino en el lugar. Solamente van a predicar. Eso hace un evangelista. El apóstol es el que va y allí se queda un tiempo y allí enseña. Y cuando se va, dejó allí una casa que adora a Dios. Aleluya. Que son parte de esa nación, de esa simiente santa. Aleluya. Eso hace un apóstol. El evangelista no. El evangelista va allí, predica, vaya, pero no se queda en el lugar enseñando, estableciendo y poniendo el fundamento que es Jesucristo. Así que son diferentes y no han dejado de funcionar porque es hasta la redención, es hasta que Jesucristo venga. Lo dice la palabra del Señor y lo dice ahí donde leímos hace un rato. En Efesios 4, usted puede ir, Efesios 4, 11, 12 y 13. Ahí está diciendo los 5 ministerios, para qué son y hasta cuándo son. En el versículo 13 dice, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, hasta que seamos hechos varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y eso es cuando Jesucristo venga. Ahí lo dice. Así que son impartidos por el Mesías para que continúe su obra en la tierra, para edificar a su pueblo y llevarlo a la madurez y a la plenitud de su identidad y propósito. Así que también tenemos un oficio ministerial y todos ya dijimos que están vigentes. Así que cuando Jesús dijo que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, Juan el Purificador, Él estaba hablando de los profetas del antiguo pacto. Hasta Juan llegaron los profetas del antiguo pacto. Desde Jesús en adelante, entonces son profetas del nuevo pacto en Jesucristo. Los apóstoles son establecidos por el Mesías y Pablo no anduvo con él, pero fue llamado por él. Hasta el día de hoy todavía estamos siendo llamados por el mismo Jesucristo porque el Espíritu Santo nos lo revela. Así que Bernabé, que también fue establecido por él, pero nunca anduvo con Jesucristo. El mismo Espíritu dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y fueron apóstoles, fueron enviados y muchos más hasta el día de hoy. Así que el enemigo ha querido tergiversar la palabra para sacarnos del diseño que es el diseño de Dios. Y estamos en un diseño que Dios no estableció. En una jerarquía, en las iglesias eclesiásticas, en una jerarquía que Dios no estableció y que no está conforme al orden y al diseño de Dios. Y yo creo que lo que es mejor es lo que Dios diseñó porque es perfecto. Cada don ministerial es una naturaleza impartida que revela a Cristo y a su carácter. Son impartidos por los méritos y la gracia de Cristo y no por nuestros propios méritos. ¿Escuchó bien? Los dones nacen en el Padre Celestial. Si usted tiene un don ministerial, un oficio ministerial, es por la gracia de Él y no porque usted se lo merezca. Los dones nacen de Él y los vemos operando antes y después del Mesías. Los dones manifiestan el carácter del Padre Celestial y permiten su gobierno aquí en la tierra. Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, desciende de lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay gente que dice, no, porque Dios cambia de parecer, no, porque dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, quiere decir que Él cambia. No, 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 no. Él sigue siendo el mismo santo que era antes, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia su santidad. Él no dijo una cosa ayer y otra hoy, porque cuando Él dice una palabra por su boca, eso es un juramento y su palabra es fiel y verdadera. Y hasta el día de hoy se ha cumplido todo lo que Él estableció en su palabra, porque su palabra es ley. Y lo que falta se va a cumplir. Así que en Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Y Él no cambia. Así que lo mismo que Él nos estaba exigiendo en el pasado, que seamos santos para Él, una nación santa, un pueblo separado para Él, es la misma exigencia de hoy. Él no cambia. Sigue exigiendo lo mismo. Él quiere a un pueblo que lo ame a Él y solamente a Él y que viva para Él, honrándolo a Él, separado para Él, viviendo en santidad. Aleluya, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Primera de Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, y por ahí sigue todo. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Mire, y todo tiene que usarse conforme a su propósito porque es para Él. Cada sacerdote tiene un territorio asignado. Cada sacerdote tiene personas bajo su responsabilidad. Cada sacerdote tiene problemas que resolver y cada sacerdote tiene necesidades que ir supliendo. Usted representa al rey y el reino y vive ante la presencia del Padre continuamente. Hace juicios en base a la legislación del reino, anuncia el reino, disipula a las naciones en la cultura del reino, manifiesta el poder del reino, expande el reino en los corazones, hace justicia y hace que los juicios de Dios se establezcan aquí en la tierra. Eso lo hace un sacerdote para Dios. Cada sacerdote va a recibir su galardón según la obra aquí en la tierra. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero la obra sin fe es muerta. Y la fe sin obra también es muerta. Así que lo importante es en quién usted ha creído, qué es lo que se ha establecido en su corazón, qué es lo que está rigiendo su vida, por qué usted hace las cosas, cuál es la intención de su corazón. Si es honrar a Dios, si es agradarle a Él, honrarlo a Él y vivir una vida para Él haciendo lo que le toca hacer porque Dios lo ha puesto en usted. Pero si es para apantallar y para decir que usted hace más, pues entonces ya eso no llega al corazón de Dios como lo que usted cree. No va a llegar como un olor grato delante de Dios. No llega, porque Él conoce nuestro corazón. Primera de Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios 3:12-15, esto es importante, dice, y sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay diferentes tipos de obra sobre el fundamento que es Jesucristo. La obra que hacemos aquí en la tierra. Unos edifican oro, otros edifican plata, otros edifican piedras preciosas, otros edifican madera, otros edifican heno, otros edifican hojarasca. Pero la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. ¿Escuchó?
La obra será probada en el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, o sea, no permanece, se quema en el fuego como la hojarasca, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, recibirá salvación, pero no va a recibir galardones. Ahí lo dice. Si permanece la obra, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, por lo menos será salvo, aunque así como por fuego, pero recibió salvación. O sea, cada sacerdote recibirá su galardón según su obra en la tierra. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Y Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que concluimos en esta mañana haciéndonos una pregunta para reflexionar. ¿Estás ejerciendo tu trabajo como sacerdote del reino de Dios aquí en la tierra? En Mateo 9:35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Andamos enseñando, predicando, sanando y teniendo compasión de la gente, porque viven desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, ruega al Padre, para que envíe obreros a su mies. ¿Sabes qué? Dios busca y envía personas rendidas, sometidas a Él, con su carácter, con su naturaleza, que lo adoren en espíritu y en verdad, que se desvivan por Él, que su deseo, que su deleite sea Él. Diligentes, aprobadas, fieles, responsables, comprometidas con la obra del Señor, apasionadas por Él, centradas en el Evangelio de Jesucristo, hacedores de su palabra, siendo obedientes a la palabra, dispuestas a padecer por Jesucristo, personas amables y no contenciosas, personas compasivas, llenas del Espíritu Santo, ministros competentes. Está buscando obreros para su mies. La mies es mucha y pocos los obreros dispuestos, rendidos a Él, obedientes, sin queja, que hacen lo que Él diga sin pretexto. Y esos son los que Él está buscando. Dice Juan 4:23 al 24, Jesús hablando, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad y que nada más les importe. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Escuchó? Dios es espíritu. Por eso fue que Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, Jesucristo hombre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Terminamos dejando el Salmo 27 del 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esa sea tu oración en esta mañana. Yo oro al Padre para que esa sea tu oración.
un corazón rendido a Él. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Así que aquí lo dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para verlo a Él y para inquirir en su templo. Una búsqueda profunda de Él, conocerlo a Él, profundizar en Él, vivir en Él. Aleluya. Que seamos ahí impregnados de Él, que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes manifiesten a Él, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, la roca se llama Jesucristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta es la mañana que el Señor ha provisto para que nosotros podamos entender que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Entregados para Él, honrándolo a Él, viviendo para Él. Aleluya. Ofreciendo sacrificios continuos, sacrificios vivos. Aleluya. Ese es nuestro culto racional. Nuestro cuerpo lo presentamos delante de Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ofreciendo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, lo que haga es confesar su nombre, establecer su reino aquí en la tierra, haciendo el bien, haciendo justicia, aleluya, estableciendo el orden de Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Y nosotros rendimos nuestra vida totalmente a Dios para vivir en santidad, puros para Él, viviendo y ministrando en Él. Aleluya. Así que en esta mañana nos despedimos y les bendecimos y declaramos que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, hace en esta mañana para lo cual Dios la envía. Que esa palabra sea colocada en tu corazón, en tus pensamientos, y que todo lo que no proviene de Dios y todo argumento que viene contrario al conocimiento de Cristo queda destruido, queda anulado en el nombre de Jesús, y que sea la palabra de Dios la que se establezca en tu corazón y en tu pensamiento para que puedas recibir libertad en Él, salvación, redención, sanidad, aleluya, en el nombre de Jesús. Así que te bendecimos y yo espero, ¿verdad? Le pido al Señor que tengas un día muy bonito, bendecido y una semana excelente en el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.